En mi experiencia como médico de familia veo que la gente sufre al morir porque se mueren en el hospital recibiendo pruebas y tratamientos invasivos hasta el último día de su vida y sin afrontar la muerte de manera directa. Los médicos nos cuesta mucho hablar de pronósticos cortos o enfermedades, diagnósticos difíciles o graves, y al final utilizamos paliativos, que es irónico, pero utilizamos palabras para evitar decir el diagnóstico exacto. Al final el paciente acaba sin tener muchas veces toda la información para poder tomar decisiones y se mueren sin afrontar la muerte. Siempre pilla como de sorpresa y eso hace que la familia sufra más y el paciente también. Eh, entonces, bueno, yo más que la importancia de los cuidados paliativos, que entiendo que todo el mundo quiere morirse sin sufrir o sufriendo lo menos posible, eso lo entiende todo el mundo y todo el mundo lo compra, es el cuándo empezar con cuidados paliativos. Porque pensamos que son para esos últimos días, semanas de vida, cuando ya no hay nada que hacer, es igual a tirar la toalla y entonces es cuando entra el equipo de cuidados paliativos. Y esto es un error porque los cuidados paliativos es un abordaje que pretende priorizar la calidad de vida del paciente, evitar que sufra los últimos días, semanas, pero meses y años también, porque ahora las enfermedades son crónicas, son largas, duran mucho y durante todo ese proceso los médicos no estamos preparados para ayudar al paciente en su totalidad. Cada especialista se centra en su foco y al final perdemos de vista el conjunto del paciente. El médico de primaria se dedica a eso y sí que lo abordan en ese sentido, pero tampoco es especialista en cuidar y acompañar. O sea, al final yo veo los cuidados paliativos como especialistas o profesionales del acompañamiento y del cuidado. Eh, Pienso que habría que enfocarlo así en vez de personas que se dedican a paliar los síntomas en los últimos momentos de vida o a sedar, que al final es un poco con lo que se nos identifica morfina y acompañar al paciente en agonía. Pensando un poco en el contenido o cómo explicarlo, se me ocurría un ejemplo que pienso que a todo el mundo, bueno, pensaba que es como fácil de compararlo al Señor de los Anillos, pensaba en Frodo y Sam, que es verdad que la generación Z seguramente no lo había visto, pero el resto del mundo sí. Y pensaba que los cuidados paliativos son un poco como Sam, o sea, que acompaña a Frodo desde el principio de su viaje, eh, y su misión es cuidarle y procurar que llegue hasta el final lo mejor posible y que cumpla su misión. Pues los cuidados paliativos tienen que estar desde el principio del diagnóstico de una enfermedad crónica, porque van a ayudar a que durante todo el proceso de esa enfermedad pues el paciente sufra lo menos posible y la familia también. Y al final, cuando llegue al final, esté preparado. Y durante ese recorrido, intentar hacer que el paciente sea el protagonista de su enfermedad, que no significa delegar y quitarnos de responsabilidad, sino que el paciente, pues empoderarle, que tomar las decisiones de manera compartida. Para eso tiene que tener toda la información, para eso hay que hablar, para eso hay que comunicar muy bien, cosa que los médicos tampoco aprendemos mucho. Eso no lo pongas. Em, Eso, entonces, igual que Sam está desde el principio y si no hubiera estado desde el principio, el final no hubiera sido el mismo, pues los cuidados paliativos tienen que estar ahí desde el diagnóstico. Y está demostrado, y hay estudios que con datos avalan que, que un equipo de cuidados paliativos aborde al paciente desde ese momento, mejora la calidad de vida, por supuesto, pero también alarga la esperanza de vida, hacen que vivan mejor y que vivan más incluso. También depende del tipo de enfermedad. Eh, la OMS lo define como cualquier tipo de enfermedad crónica incurable. Todo el mundo lo entiende con la enfermedad oncológica, eh, que incluso la enfermedad oncológica se entiende que los paliativos son cuando ha agotado todos los ciclos de quimioterapia posible o tratamiento y ya no hay
ninguna esperanza de tratamiento curativo y entonces ya entran paliativos. Eso es un error. El equipo de cuidados paliativos tiene que entrar en el momento del diagnóstico de la enfermedad oncológica para acompañarle durante todo el proceso, porque va a tener muchas más cosas que no son solamente la enfermedad oncológica. Y además, los profesionales de cuidados paliativos son médicos, pero también son enfermeras, son trabajadores sociales, son psicólogos que ayudan a abordar al paciente desde todos los aspectos de su vida que al final son importantes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que el cuerpo tiene dolor, pero el alma sufre. Y los cuidados paliativos intentan aliviar el sufrimiento. Por lo tanto, tiene que ser desde todos los aspectos de la vida de la persona.